quiero consultar primero cuáles son los números que están mirando. Bueno, son muchos los números que estamos mirando. Uh-huh. Hay muchas formas de indicadores que nosotros seguimos. En términos generales, lo que necesitamos que nos expliquen esos números es, por un lado, alguna noción más o menos indirecta de la cantidad de contagios, porque lo que sabemos también es que cuando nos encontramos en un momento de tanta contagiosidad en todas las epidemias del mundo, ¿no? Uh-huh. Yo puedo contar historias de epidemias anteriores donde directamente ni se hacía el esfuerzo que estamos haciendo, como en Europa tampoco se hizo en cierto momento, para saber cuántos casos tenemos cada día. Uh-huh. Pero eso es un cálculo que es un poco indirecto, y los cálculos más directos que podemos saber, o sea, lo que más efectivamente son datos objetivos, tiene que ver con la mortalidad, los muertos que vamos viendo, claro, y la cantidad de personas que se internan en el sistema de salud. Uh-huh. Porque ahí la posibilidad de que haya gente que se enferma gravemente y no consulta en el sistema de salud en el área metropolitana es relativamente baja, porque hay una accesibilidad bastante alta del sistema. Uh-huh, claro. La ocupación de camas, entiendo que es el porcentaje de ocupación de camas, entiendo que es una preocupación particular. ¿En qué situación están ahora en provincia y particularmente en el conurbano? El porcentaje de ocupación de camas es un problema también más o menos relativo, porque nosotros estamos yo no te puedo decir exactamente los de la ciudad de Buenos Aires, puedo contar un poco los datos que nos comentaron en la reunión que tuvimos con ellos, pero la información directa no la tenemos nosotros. No, por eso te digo provincia y conurbano, sí. Sí, en la provincia, en términos generales, de las terapias intensivas de adultos, para usar el segmento más tenso, digamos, más complejo, sí, estamos en un 56% de terapia intensiva de adultos en la provincia, pero en el GBA estamos en 62%. Uh-huh. Lo que yo entiendo con la ciudad de Buenos Aires adentro, estamos más cerca del 66 o 67%. Sí, por lo menos en el parte de ayer. Sí, hay un poco más de presión en el sector privado, especialmente el sector privado de la ciudad de Buenos Aires y también del conurbano, donde está un poco más alto, más cerca del 75%. Yo digo que no es tan importante solamente el porcentaje, porque lo que nos importa mucho a nosotros es la pendiente, es decir, cuál es la perspectiva. Porque uh-huh, uno puede decir, si estoy estable con 80% y de ahí no me muevo, bueno, es mucho, pero estoy bien. Claro. Ahora, si yo estoy en 60%, pero ocupando a 5 por día, sé que en 6 días se me acabó en las camas. Y entonces no es lo que estamos haciendo nosotros, y nosotros podemos hacer una perspectiva a mediano plazo, y vemos que de seguir así, en el próximo mes, la cantidad de camas que vamos a tener en el AMBA en general, en la ciudad de Buenos Aires, por ahí un poquito antes y que vea un poco después, porque la epidemia tiene esa lógica. Sí. Se van a terminar de ocupar un porcentaje muy alto, por arriba del 90%, en el cual ya se va a notar esto de la saturación, porque cuando decimos 90% es que en muchos lugares está al 100 y en otros está a un poco menos. Entonces el que está yendo a buscar una cama al hospital y que le queda más o menos accesible no va a poder ingresar ahí, y hay que empezar a buscar en dónde están. Nosotros tenemos un sistema informatizado, nos permite saber estas cosas, y la gestión de camas en este momento sería una de las claves, ¿no? La clave central del sistema es cómo administramos las camas que tenemos. Ahora, nos decía Santilli hace unos días que cuando faltara un mes para llegar a la saturación de camas, había que cerrar. ¿Estamos en esa situación? Bueno, ahí está sujeto a interpretación. Yo creo que estamos más o menos así, pero bueno, podemos ir evaluando los próximos días y sacarnos las dudas, si esto es así exactamente. Los colegas de la Ciudad de Buenos Aires consideran que no, que estamos un poco más de tiempo. No una jurisdicción y otra, sino la interpretación de la misma información para ambos. Entiendo. Da cierta diferencia. Bueno, igual eso se puede ver en los próximos días y también tomar definiciones. No hay que, esto se dijo desde el momento cero, ¿no? Cuando empezamos con la epidemia en nuestro país, que las decisiones podían ser revisables todo el tiempo, que podía haber algo que se habilitara en un momento y después se deshabilitara, porque bueno, la epidemia uno va jugando con las herramientas que tiene y no es que siempre se va a casar con una sola estrategia, sino que tiene que ir modificándolas en función de las necesidades. Uh-huh. Espera que te quiere preguntar Nico, pero está muteado.
Ahí está. ¿Me escuchás? Arabela, Hola. estás puteada. Ahora sí, no, igual no está, no importa. Nico, ¿qué tal? Nico Fiorentino te ¿Qué tal? saluda. ¿Cómo estás? Vos recién hablábamos del porcentaje de ocupación de camas. Sabemos que si bien hay gran ocupación de COVID, también hay camas ocupadas por otro tipo de afecciones respiratorias que requieren respiradores, etcétera. La situación del COVID la vamos descubriendo día a día, pero hay otras afecciones que conocemos su curva de contagio y sus picos. Ese pico de las otras enfermedades, que de alguna manera también va a descomprimir la ocupación de camas, ¿es más fines de agosto, es más mediados de septiembre, más fines de septiembre? ¿Cuándo crees que se puede dar esa curva? Por ahí no vinculada a caída de contagio de COVID, pero sí a las otras afecciones respiratorias. No, lo que sucede es que no hay otras afecciones respiratorias. Lo que todos los años vemos de la temporada de gripe, incluso de sincicial respiratorio, que es el que produce la bronquiolitis en los chicos, hay varios virus, adenovirus, influenza por influenza. Esos virus no están. Hoy el 97% de cualquier enfermedad respiratoria de las vías, enfermedad infecciosa aguda de vías aéreas es coronavirus. Todas las demás, por la propia cuarentena, digamos. Sí, por la propia cuarentena, sí, probablemente por la cuarentena. También ha venido muy poco por la cuarentena en otros países del mundo de otras enfermedades, pero bueno, el coronavirus es más contagioso, o hay más porcentaje de seres humanos que no tienen inmunidad y por eso se produjo una pandemia. Pero es habitual que cuando hay una pandemia, el virus pandémico ocupe el espacio, claro, el campo de contagio. Hoy en la provincia nosotros, por supuesto que está bien lo que decís, porque en terapia intensiva tenemos accidentados, tenemos personas que tuvieron que someterse a una cirugía que no se podía postergar, tenemos infartos, o sea, también tenemos otras patologías que siguen más o menos estables, y de hecho es interesante, tenemos todo eso bastante bien graficado en tiempo real, y uno va viendo cómo gradualmente el porcentaje de ocupación de las terapias intensivas de coronavirus respecto de las demás va aumentando mucho, hoy es más del 60%. Las camas ocupadas por esas patologías está bastante estable. Es cierto que cuando empezó la cuarentena fuerte, se redujo drásticamente los ingresos por accidentología, que son las principales, claro. Pero ahora ya estamos casi en los niveles habituales. Así que... ¿Y cómo explican eso? Porque hay mucha circulación. Y porque también hay un reemplazo de circulación de medios de transporte públicos que son más seguros a medios de transportes individuales. Entonces hay, moto y accidentes de esas características están ocupando gran parte de las camas de terapia intensiva. Según lo que analizan nuestros centros especializados en trauma, nos dicen que estamos en los niveles habituales. Pero bueno, nosotros igual, vos pensás que arrancamos con 883 camas de terapia intensiva de adultos en la provincia, y hoy tenemos más de 1950. Entonces también lo que habitualmente ocupaba un porcentaje significativo de las camas de terapia, hoy ocupa mucho menos, claro, por la enorme expansión que logramos hacer en el sistema. Nicolás, en la reunión de ayer entre el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno se puso, según la información que le contamos, se puso especial énfasis en evitar los contagios en reuniones sociales, casi que mucho más en lo que tiene que ver con funcionamiento de la economía. Hablamos de comercios, hablamos de industrias. Incluso el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, sugirió que si de alguna manera se va a violar la imposibilidad de reuniones sociales, que se hagan en espacios abiertos. ¿Vos coincidís con esta recomendación, atento a lo que entendemos que igualmente sería, ¿no?, una violación del esquema actual? Sí, quizás por ahí hay una cosa que es compleja con lo que sucede entre las indicaciones y lo que termina pasando, es que si uno cada cosa le analizara individualmente, cada cosa podría ser realizada de una manera tal que podría tener bajo riesgo, ¿no? Se hablaba de volver al tenis. ¿Por qué el tenis no puede, si uno está a distancia, se cuida? Podría suceder. Lo que sucede es que primero que no es solamente esa actividad, sino que hay actividades relacionadas con eso. Es decir, si nos vamos a encontrar en la vía pública, hay gente desplazándose de un lugar a otro, claro, hay una serie de cosas que empiezan a aparecer, claro, que no son... No te teletransportás a la cancha de tenis. Claro. Bueno, entonces cuando pasan esas cosas, hay como toda una situación de mayor relajo en los cuidados. Es decir, nunca nadie permitió que hagamos reuniones sociales en el AMBA, y sin embargo sabemos que suceden. ¿Y por qué suceden más? Bueno, mucho tiempo, hartazgo, cansancio, lógicamente, pero también una sensación de
estamos terminando la epidemia, que me parece que fue una situación muy equivocada. Intentar transmitir optimismo no tiene que ser por la vía de el pensamiento mágico, digamos, porque se va a ir algo que está aumentando y que no se ha ido en ningún lugar del mundo, que está en el peor, en su epicentro en América Latina. No se va a ir hasta que nos metamos adentro de nuestras casas y dejemos de contagiarnos unos con otros. Entonces, yo si entiendo la importancia de las realizaciones sociales para poder tener comercio, para poder tener industria, algo de actividad económica, porque eso en algún momento es necesario que haya algo de funcionamiento y eso es comprensible, entiendo que hay otras cosas que nosotros podemos postergar, que no son indispensables, entre ellas los encuentros sociales. Porque todos tenemos una vida social, amigos, familia, que los extrañamos y necesitamos verlos, pero tenemos que entender que o todos ponemos un poquitito en nuestras vidas, o hay algunos que van a poner toda su vida en esto. Entonces me parece que hay que ser un poco solidarios. El hablar de las reuniones sociales, yo no creo que nadie en el AMBA, que analiza la epidemiología, piense que es la causa principal de la epidemia. Si uno podría pensar que son focos de contagio muy significativos en distritos del interior que no tienen casos, si viene alguien del AMBA, lo reciben con un asado, se contagian 30, y eso es un problema no por esos 30, sino porque esos cada uno vuelve a sus actividades económicas que están más o menos liberalizadas y contagian a otros. Eso es lo que sucede como brotes en algunos lugares. No es lo que pasa en el AMBA, donde la gente se contagia, por supuesto, en las reuniones sociales, pero también, y mucho más frecuentemente, en los lugares de trabajo, a los cuales circula gran porcentaje de las personas, porque hay cierto grado de apertura. Como no queremos cerrar esos lugares de trabajo, por lo que entendemos que significa, lo que decimos es, bueno, todo lo otro que es evitable, evitémoslo. Claro. Porque no estamos en un momento... Ayer tuvimos en la provincia 160 fallecidos. Uh-huh. A mí me parece que son cifras enormes. Estirémosla un mes. Son cifras muy grandes. Esperá, me parece que tenemos que trabajar con eso. Discúlpame, ayer en la provincia 160 fallecidos. Uh-huh. O sea, esos son números que vamos a conocer hoy. Sí, se publicaron en el parte vespertino de ayer a la tarde. Una parte. No, ese número que te digo es el de ayer a la tarde. Del parte de la provincia de Buenos Aires. Hay un desfasaje, no importa, un temita. No, te pregunto porque la cifra de muertos de ayer total del país es 153. Sí. Bueno, porque no importa, son problemas técnicos. Sí. Cuando se cierra el padrón de donde uno cuenta, se cierra en algún momento y se comunica. Bueno, se cerró, la nación cerró un poquito antes y comunicó un poquito antes. Es un problema menor, se va a conocer hoy esa diferencia. Entiendo. Pero quiero decir, es mucho. Sí, claro. Y 150 igual es mucho, quiero decir. Sí, estirémoslo 30 días, estirémoslo 60 días, porque además, ¿por qué va a frenar en 30 días si seguimos así? Entonces me parece que tenemos que pensarlo seriamente, porque después cada situación individualmente minimaliza el contexto, pero las epidemias no son situaciones individuales, son situaciones sociales. En tu relato parece que si seguimos así, esto se complica, hay que no quedarse en fase 3, volver un montón. ¿La propuesta de ustedes es volver a fase 1? La propuesta nuestra es que pensemos todos como sociedad qué queremos hacer. Yo creo que ya sabemos en el mundo, lo único que sabemos bien es que la única forma de evitar estos contagios es que no nos encontremos una persona susceptible o una persona contagiada. Mientras más evitemos eso, todas las demás cosas que se dicen son complementarias y anecdóticas. Lo único que hay que tratar de evitar es el encuentro de personas. Mientras más logremos eso, más fácil y más rápido vamos a reducir la cantidad de contagios. Yo creo que estamos en niveles de contagios suficientemente altos como para no permitirnos persistir de esta manera.